Buenas tardes, compañeros y profesor. A nosotros nos correspondió la separación de los componentes de un analgésico comercial. Mi grupo está conformado por Daniela Delgado, Laura Tula, Valeria Rodríguez y quien les habla, Natalia Briceño. Nuestra exposición se divide en 6 partes. La primera son los objetivos, la segunda es el marco teórico, la tercera es el desarrollo metodológico, la cuarta son los resultados esperados de la práctica, la quinta son las aplicaciones del tema según el enfoque profesional de nuestra carrera y por último, las referencias bibliográficas. Como objetivos, tenemos realizar la separación de un medicamento comercial utilizando los métodos de extracción líquido-líquido y cromatografía de placa delgada. Otro es identificar componentes orgánicos presentes con ayuda de la comparación de los valores de RF. Y por último, tenemos que, como objetivo, analizar las reacciones formadas por la aplicación de la extracción ácido-base. En el marco teórico, se puede decir que los analgésicos son medicamentos que disminuyen o calman el dolor. Los medicamentos de venta libre contienen principalmente acetaminofén y otros antiinflamatorios no esteroides como la aspirina, el naproxeno y el ibuprofeno. Una tableta de Cebedol contiene 3 principios activos: la aspirina de 250 miligramos, acetaminofén de 250 miligramos y cafeína de 65 miligramos. Además, contiene excipientes, que son sustancias que se mezclan con los medicamentos para darles constancia, forma, sabor u otras cualidades que faciliten su uso y que ayudan a la fabricación del producto y la incorporación del principio activo. Estas son las fórmulas estructurales de la aspirina, acetaminofén y cafeína. El componente de las aspirinas como grupos funcionales tenemos que la aspirina es un ácido acetilsalicílico que presenta grupos funcionales en su estructura como ácido carboxílico, un anillo aromático y un éster. El grupo éster es el responsable de inhibir a las enzimas y de transformar en un grupo alcohol para aliviar los dolores leves y es un antiinflamatorio muy eficaz. En la estructura de la acetaminofén podemos ver como grupos funcionales el alcohol, el grupo amina y un anillo aromático. Y en la cafeína es un alcaloide del grupo de las xantinas, por lo que posee un grupo funcional amina que es muy básica. Los 3 componentes analgésicos se difieren en su acidez. La aspirina es el compuesto más ácido, el acetaminofén es el segundo y la cafeína es un compuesto de características básicas. Pasamos a ver las ecuaciones metodológicas para el desarrollo de esta práctica. Tenemos como principal el rendimiento, que es calculado en la extracción y al realizar la cromatografía de capa delgada. Su fórmula es rendimiento real sobre rendimiento teórico por 100. También tenemos la eficacia que se lleva a cabo en el procedimiento de extracción, que es el valor teórico sobre el valor real por 100. Y por último, tenemos el valor del RF, que es calculado en la cromatografía de capa delgada, que su fórmula es la medida de referencia sobre la distancia de las manchas presentadas. Desarrollo metodológico. Se separa en 2 partes. La primera es la separación de los componentes de Cebedol por la extracción con base y la segunda es la cromatografía en capa delgada de los componentes de Cebedol. A continuación presentamos el montaje de la separación de la extracción con base, que cuenta con un embudo de decantación, un soluto en fase acuosa, un soluto en fase orgánica y la válvula de control. Para llevar a cabo la separación de los componentes de Cebedol por extracción con base, se pesa una tableta de Cebedol y se
realiza Masera usando el mortero. A esto se le adicionan 20 mililitros de éter etílico. El almidón queda insoluble en el disolvente orgánico y en los compuestos activos, que son la aspirina, el acetaminofén y la cafeína, pues estos quedan solubles en la fase orgánica. Esta fase orgánica es filtrada y se realizan en extracciones sucesivas con fosfato de potasio, con un volumen total de 10 mililitros por 5 extracciones. Luego de esto se reúne la fase acuosa y posteriormente se extrae la fase orgánica con hidróxido de potasio, también con un volumen total de 10 mililitros por 5 extracciones. Después se reúne la fase acuosa y se identifican los compuestos orgánicos que se encuentran en cada una de las fases acuosas y cada sustancia que se encuentra en la fase orgánica. Cada uno de los extractos acuosos se acidifican con una disolución de ácido clorhídrico, causando la precipitación de los compuestos extraídos. Respecto a esto, se filtra por separado cada uno de los sólidos, se lavan en varias porciones de agua y se dejan secar a temperatura ambiente. Por último, se deja secar la fase orgánica de éter etílico con el agente desecante que se tenga disponible, se filtra y se lleva al filtrador, rota vapor, se registra la masa del sólido resultante y se identifica. Como segunda instancia tenemos la cromatografía en capa delgada de los componentes de cebedol. Este es un montaje y se lleva a cabo de la siguiente manera. Para esto se utiliza el cromatofolio para realizar CCD en cada uno de los compuestos separados. Para esto se realizan ensayos empleando los siguientes fases móviles. La primera es el acetato de etilo, la segunda el hexano, la tercera el hexano con acetato de etilo 1,2 y por último el hexano con acetato de etilo 1,2 más 1% de ácido acético. Se debe realizar la siembra de los compuestos y posterior a esto se debe chequear en la cámara de rayos ultravioleta a una longitud de onda de 254 nanómetros para que los puntos de la siembra se vean. Si esto no ocurre, se debe repetir la siembra para tener aumento en la concentración de cada compuesto en la sílica. Una vez desarrollado este procedimiento, las cromatoplacas revelarán con la luz ultravioleta las manchas y estas se señalarán con lápiz y se calculará los RF de cada uno de los compuestos presentes y de esta manera identificar el mejor sistema cromatográfico y cada uno de los compuestos por separado. Los resultados que se esperan en dicha práctica es que podamos calcular todos los RFs de las manchas observadas en cada una de las fases móviles para así poder identificar cada compuesto separado. Evaluar las diferentes fases móviles con el fin de verificar la pureza de los compuestos obtenidos por extracción líquido-líquido. Y para finalizar, se espera que seleccionemos el mejor sistema cromatográfico a partir del criterio de RF y cuantifica los componentes separados. Las reacciones presentes en dicha práctica la dividimos en 4. Como primera tenemos la reacción de la aspirina en fosfato dipotásico, siguiente de la reacción del acetaminofén en hidróxido de potasio, regeneración de la aspirina y para finalizar la regeneración del acetaminofén. En la primera reacción tenemos que es un ácido fuerte con una base muy débil, lo que da una formación de una sal. Lo que pasa es que la aspirina que en el grupo carboxilo pierde el hidrógeno, es decir, el protón, por eso la sal queda soluble en agua. Cabe decir que la sal es una unión entre un anión y un catión. La segunda reacción del acetaminofén en hidróxido de potasio es un ácido débil con una base fuerte. La acetaminofén pierde el hidrógeno del fenol porque es el más ácido y forma la sal más agua. El hidróxido de potasio hace que la acetaminofén sea mucho más soluble en agua. Para la tercera y cuarta reacción tenemos la regeneración de la aspirina y el acetaminofén.
en la cual en los dos casos se les agrega ácido clorhídrico para regenerarla, ya que este protón se adhiere al oxígeno negativo que está presente en la sal que se obtuvo anteriormente y este da cabida a que tanto la aspirina como el acetaminofén se regeneren como se ve en la diapositiva. La aspirina, también conocida como el ácido acetil salicílico, es ampliamente utilizado como antiinflamatorio. La aspirina se sintetiza por la acilación del ácido salicílico, el cual se obtiene originalmente de la corteza del sauce. Para extraer este ácido acetil salicílico de una aspirina comercial, se tendría que hacer un proceso similar al explicado por mi compañera, en el cual se use una o varias pastillas de aspirina comercial, las cuales se maceran en un mortero y luego se vierten en un matraz Erlenmeyer con una barra de agitación magnética. Luego, en este mismo matraz, se podría agregar un disolvente, en la cual es la acetona, para que dichas pastillas que ya fueron maceradas se disuelvan en él. Opcionalmente, se podría colocar un condensador de aire, pues para minimizar las pérdidas del disolvente. Luego de esto, se procedería a calentar y después de un tiempo la acetona comenzaría a hervir y hasta llegar pues, a su punto de ebullición. Después de eso, la solución se filtraría y se harían lavados con acetona para aumentar el rendimiento de esta. Después de esa filtración, solo quedaría eliminar el disolvente, lo cual se puede hacer calentando hasta que éste llega a su punto de ebullición o dejando pasar aire a través de ella. Lo que realmente se espera de esta extracción es que se obtenga un rendimiento alto, debido a que, como vemos en la ficha técnica, esta aspirina tiene el ácido acetalicílico en mayor cantidad y tiene excipientes como el aspartamo de 16.5 miligramos. La extracción líquido a líquido junto a la destilación operan de una manera básica y la cual es muy importante para la separación de mezclas homogéneas. Esta consiste en separar una o varias sustancias disueltas en un disolvente mediante su transferencia a otro disolvente insoluble o parcialmente insoluble. La transferencia de esta materia se consigue mediante el contacto directo entre las dos fases líquidas. Una fase es dispersa sobre la otra por aumentar la superficie interfacial y para aumentar el caudal de la materia transferida. Este procedimiento de extracción se caracteriza porque posee volatilidades muy similares o muy pequeñas y también calores de vaporización muy altos. Y además de que estos compuestos suelen ser muy sensibles a la elevación de la temperatura. Aplicaciones del tema según el enfoque profesional. Cabe decir que dichas aplicaciones son el enfoque general de la ingeniería. Como primera aplicación tenemos que presenta una amplia aplicación en la industria del petróleo para poder separar alimentaciones líquidas en función de su naturaleza química, más que por su peso molecular o la diferencia de volatilidad. Se usa en la bioquímica para la separación de componentes de antibióticos y separar compuestos inorgánicos como ácido fosfórico, ácido bórico e hidróxido de sodio. Entre otras aplicaciones, también tenemos la recuperación de compuestos aromáticos, la refinación de aceites, lubricantes y disolventes y la extracción de productos que contienen azufre. También tenemos la obtención de ceras parafínicas, desulfuración de productos petrofílicos, productos farmacéuticos y obtención de metales costosos.
Entre los factores que encontramos que afectan este procedimiento de extracción, encontramos que lo podría afectar la composición de la alimentación, la temperatura, la presión y la velocidad de flujo, también como el grado de separación deseado, el disolvente elegido, como ya se había dicho, la temperatura y la presión que se ejerce en la práctica, y la formación de emulsiones o espumas. Estas fueron las bibliografías consultadas para la realización de este trabajo. Y muchas gracias.